Una película, un clip, una publicidad, un libro, un dato, una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky Business armamos y desarmamos historias en corte y confección. Una película. 18:50 minutos. Esto es Funky Business. Vamos a hablar de una startup que se basa en telemedicina canábica, así que no hay manera Seguimos de que... con el tema, digamos, ¿De qué? Dígame. de la naturaleza vinculada de alguna manera con lo saludable, ¿no? Bien, buen punto, Sí. buen punto. Sí, o con la búsqueda de lo O saludable. con la búsqueda de lo saludable. No, digo, lo que no había manera de que esta nota no pasara por Funky Business, porque buscamos este tipo de noticias donde la tecnología se mezcla con los buenos propósitos, por así decirlo. Exacto. Estamos en comunicación con Emiliano Montamat, que está al frente de Clinican, que es esta startup de telemedicina canábica. Emiliano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vivi, Cari y Leandro, te saludamos. Muy buenas tardes, Viviana, Karina, Leandro, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, vos sos médico, ¿verdad? No, yo no soy médico, yo soy el fundador de la clínica. Ah, y ok. después tenemos director médico y tenemos un equipo de 10 médicos. Ok, contanos cómo pasaron de la startup o qué relación hay entre la startup y justamente una clínica con 10 médicos que saben del tema del uso del cannabis en la medicina. Bien, nosotros conformamos una plataforma que conecta pacientes con médicos especializados en cannabis medicinal. Uh-huh. Estamos encuadrados, digamos, dentro de lo que sería una startup por el rápido crecimiento, por el apalancamiento que hacemos en la tecnología, en la inteligencia artificial y el modelo que es totalmente basado en telemedicina. Ah, claro. Uh-huh. O sea que ustedes básicamente atienden a través de, digamos, o sea, atienden online, tienen un equipo médico y de expertos que hace seguimiento de pacientes en toda la Argentina o sea, también en los países de la región. Contanos un poco cómo es la metodología. Sí, nosotros trabajamos por el momento solo en Argentina. Sí. Como les decía, el modelo de la clínica es 100% especializado en cannabis medicinal. Todos los médicos que trabajan con nosotros tienen formaciones en cannabis medicinal acreditadas en el Ministerio de Salud. Uh-huh. Y esa especialización es por la cual nos busca la gente, digamos, que requiere acompañamiento o asesoramiento para tratamientos con cannabis medicinal. Uh-huh. Y cuando llegan a nosotros, lo que hacemos es vincularlos con un médico que, además de ser especialistas en cannabis medicinal, cada uno tiene su especialidad de base, con lo cual, en base a las necesidades del paciente, digamos, lo conectamos con un médico en específico. Tenemos psiquiatra, pediatra, traumatólogos, médicos clínicos, te dice traumatólogo. ¿Y qué significa un tratamiento? Cuando hablas de tratamiento, ¿qué aspectos cubre un tratamiento con cannabis medicinal? Claro. ¿O qué características tiene? Claro. Mirá, nosotros a través de un análisis que hicimos de más de 500 historias clínicas, detectamos que el 61% de nuestros pacientes ya venían utilizando cannabis de manera medicinal cuando llegaron a nosotros. Claro. Entonces, generalmente es gente que ya viene usando la planta para tratar ciertas cuestiones. Uh-huh. Y lo que requieren es un acompañamiento profesional que hace que el tratamiento sea mucho más efectivo, sí, claro. y controlado. Claro. Y cuando hablamos de tratamiento, básicamente se trata de esquematizar, digamos, la forma de consumir el cannabis, que hay diferentes vías, puede ser sublingual a través de aceites, puede ser de uso tópico a través de cremas, o puede ser inhalado a través de vaporizadores o cigarrillos de cannabis. Claro. Entonces, el médico se encarga de eso. Sí, claro. De cómo encararlo, claro. ¿Cómo es, digamos, porque por un lado están los pacientes ese 61% de los pacientes que ya usaba, ¿no? Cannabis medicinal. O conocía, claro. O conocía o algo por el estilo. Con ese otro 40, digamos, ¿cuál es la forma de abordaje? De abordarlos como para que confíen en el procedimiento y además vos, ¿en qué áreas te parece que, si se puede saber y si lo tienen medido, tiene o le encuentran el efecto mayor respecto de otro tipo de terapia tradicional?
Mira, principalmente se destacan lo que es dolor crónico. Claro. Generalmente también los pacientes, digamos, son pacientes que ya han tenido muchos años de resistencia a otro tipo de fármacos, de no encontrar soluciones en otro tipo de fármacos, Claro. o encontrar efectos adversos a través del uso de ciertos fármacos durante muchos años. Por ejemplo, los analgésicos, Claro. que te pueden llegar a traer ciertos problemas estomacales, por ejemplo. Y en el caso del cannabis, es digamos, un fármaco, una sustancia muy efectiva para lo que es tratamiento de dolor crónico, y no tiene esos efectos adversos que pueden llegar a tener otros analgésicos. Además tiene un efecto antiinflamatorio muy, muy notable. Después, para cuestiones de enfermedades de la piel también, con lo cual se usa uso tópico. Y después, bueno, epilepsia refractaria, movimientos involuntarios derivados de ciertas patologías neurológicas. Tipo La verdad Parkinson. que tiene, sí, exacto. La verdad que tiene una cantidad de usos que es muy, muy amplia, y la efectividad que tiene es realmente sorprendente. O sea, cuando uno escucha en la boca de los pacientes lo que sucede a través de la experiencia de transitar un tratamiento con cannabis, es revelador realmente. O sea, eso fue lo que nosotros nos llevó a dedicar nuestra vida a esto, ¿no? Déjame retomar un poco lo que decía Cari. Si los pacientes llegan así, digamos, ya habiendo descartado muchas otras experiencias, como probando, como sin creer, sería como Y te agrego algo. ese 40% llega sin creer, Sí. digo, o cómo llega, o llega recomendado. Claro, si los médicos también, ¿no? ¿Tienen También. algún papel en este momento o no? ¿O es una terapia que descartan? Mirá, la gran mayoría de los médicos, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, no tienen en su formación académica, ni siquiera se habla del sistema endocannabinoide, que es un sistema que tenemos todos y que regula básicamente cuestiones emocionales, cuestiones de sueño y cuestiones de dolor. O sea, es algo muy importante para el cuerpo, y la cantidad de evidencia científica que hay hoy en día y que sigue apareciendo día a día es abrumadora, digamos, y es indiscutible. Pero la gran mayoría de los médicos no tiene formación respecto al sistema endocannabinoide y tampoco en relación a la planta, con lo cual los médicos tradicionales que uno puede encontrar en cualquier hospital rara vez te van a recomendar el uso de cannabis medicinal, y por eso es que la gente acude directamente a nosotros cuando se entera de que el cannabis sirve para ciertas patologías. ¿Y por qué pensás que los médicos o la medicina todavía no se acercó a este tipo de terapia? Y en realidad no es solo con el cannabis el prejuicio que hay desde la academia médica, sino con la fitomedicina en general. Claro, sí, Claro. sí. O sea, no se reconoce en la academia la cantidad de propiedades medicinales que tienen las plantas, y que en realidad, bueno, esto hay muchísima evidencia, y cada día avanza más, ¿no? No son todos los médicos los que están desinformados, hay muchísimos médicos que se están dedicando a esto, y hay mucha evidencia, y va a haber mucha más, sobre todo a partir, no sé si escucharon de la reclasificación que hubo del cannabis en Estados Unidos. No, la verdad, yo no. Sí, no. Así que contanos. Sí, claro. Bueno, eso fue hace muy poco tiempo. El gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue sacar de la lista 4 de drogas al cannabis, que la lista 4, para que se den una idea, la compartía con drogas como la heroína, o sea que sustancias como muy peligrosas y con alto poder adictivo. La sacó de esa lista y la reclasificó y la puso en la lista 1, que significa bajo poder adictivo, que no tiene riesgo de sobredosis, de muerte, digamos, y que aparte tiene efectos terapéuticos probados. Entonces, esa reclasificación lo que permite es un montón de cuestiones, pero, por ejemplo, algunas de ellas es que la industria del cannabis en Estados Unidos empieza a pagar menos impuestos, entonces se desarrolla a mayor velocidad, y también permite investigaciones mucho más amplias. Cada día sale nueva evidencia respecto de nuevos tratamientos y nuevas propiedades de la planta, y es impresionante realmente el poder terapéutico que tiene.
Y el tema es cómo catalizar, digamos, ¿no? La planta en una solución para cada una de las dolencias, ¿no? Porque al margen de las características que puede tener la planta, tiene que poder administrarse de determinada manera que cumpla con su función, ¿no es cierto? ¿Vos sabés si en Argentina se están haciendo investigaciones en este sentido, digamos, como para ampliar la posibilidad de incorporar el cannabis en sustancias de tratamiento? Sí, en Argentina hay investigaciones en curso constantemente. Ujú. Prácticamente todas las universidades nacionales tienen proyectos vinculados al cannabis medicinal. Ujú. Y todo el tiempo salen nuevos estudios. La verdad es que nosotros en nuestras redes sociales compartimos constantemente diferentes estudios. Por ejemplo, hoy subimos un posteo que hablaba sobre un estudio que hizo la Asociación Médica Argentina, AMA, que lo publicó ayer, Mm. donde decían que más del 80% de los argentinos utilizan alguna planta medicinal. Mm. Ujú. Y cuando mencionaban 145 plantas, y la más mencionada, si no me equivoco, era la manzanilla, y Claro. la Sí, segunda era claro. el cannabis. Ah, mirá. Antes Y que todas las respecto, otros tipo tilo, Y valeriana. los hongos ahora, ¿no? Que exacto, también tenían en su Son. momento, sí. exacto. Y respecto a lo que decís del tratamiento específico para cada dolencia o para cada paciente, nosotros por eso siempre recomendamos pasar por una consulta médica con un médico que sepa el tema, que esté formado, porque tampoco es una planta que pueda consumir todo el mundo, porque hay ciertas patologías, por ejemplo, de salud mental, Sí. que son es contraindicado el cannabis en ese tipo de patologías. Ajá. También hay diferentes plantas de cannabis con diferentes perfiles Claro. que se utilizan para diferentes cosas. Entonces, si vos lo haces en tu casa sin ninguna guía médica, probablemente ni la vía de administración sea la correcta, ni el tipo de planta, ni la cantidad que estás consumiendo. Ujú. Con lo cual es muy importante esto de pasar por una entrevista médica, que el médico pueda evaluar si hay alguna interacción farmacológica con alguna otra Claro, medicación cosa que vos estés estés tomando. tomando, sí. Claro. Claro. Entonces es siempre personalizado el tratamiento. Claro. Claro. ¿Y qué pasa con el acceso a los diferentes tipos, ¿no? de cannabis o el formato, ¿no? En el cual uno tiene que administrárselo, tiene que conseguirlo. En Argentina eso es sencillo, hay dificultades, producimos como para realmente tener satisfecha la demanda o se importa mucho. Digo también por el impacto, por el precio, ¿no? Claro, generalmente los medicamentos importados a base de cannabis, además de ser menos efectivos por una cuestión, bueno, muy técnica en el proceso de extracción, que, digamos, por ejemplo, el laboratorio de Lea, Ujú. Sí. ellos importan CBD y venden un aceite de CBD muy caro, Ujú. que además, por el proceso por el cual pasa a través de un laboratorio, ellos extraen una molécula en específico que es el CBD Ujú. y la concentran, digamos. Mm. Pero ese tipo de preparados, donde vos extraes una sola molécula de la planta, pierde muchísima efectividad, porque hay mucha evidencia científica respecto a lo que se llama el efecto séquito, que es un Claro. efecto que se da cuando todos los componentes de la planta Están están juntos. presentes, Mm. están Ujú. juntos. Mm. Es mucho más poderoso de esa manera que los elementos aislados por cada uno por su parte, digamos. Claro. Ujú. Mm. Y en las preparaciones que son más artesanales, se suelen encontrar este tipo de preparados que se llaman full spectrum, o sea, de espectro completo, Mm. que tienen todos los elementos de la planta. Mm. O sea, diferentes cannabinoides, más de 100 cannabinoides, flavonoides, terpenos, y actuando en su conjunto se potencia el efecto terapéutico. Claro. Ujú. Y respecto al tema del acceso, cada vez hay más productos disponibles en las farmacias, sobre todo en ciertas provincias donde se va avanzando. Por ejemplo, en este momento en Corrientes se encuentra ahí un proyecto que tiene como una pata estatal y una pata privada, y en las farmacias se consiguen los aceites. Ujú. En Jujuy lo mismo, con Canaba. Y a Ujú. poco se va avanzando, pero todavía la cuestión del acceso
es muy limitada, los Claro. pacientes les cuesta muchísimo conseguir los aceites, Ujú. los consiguen generalmente a través de asociaciones civiles como Mamá Cultiva, por ejemplo, Sí, claro. Ajá. organizaciones de ese tipo, pero que ese tipo de organizaciones les cuesta mucho obtener los permisos que el Ministerio de Salud le Claro. debería dar para poder abastecer a los pacientes. Claro. Entonces, Mm. no se encuentra una respuesta a la demanda realmente. A mí me gusta el eslogan que tiene un local que queda cerca de mi casa, a la vuelta a mi casa, que dice: el Sí. tiempo nos dará la razón. ¿Sabes? Que como reafirmando, yo te lo dije antes. Claro, Que es pero una vos no tienda- pediste boliche. Sí, una tienda de productos de cannabis. De cannabis. Sí, que de hecho este fin de semana tengo que ir. Pero bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, Emiliano, porque nos contaste cosas que realmente desconocíamos o que nos queremos meter desde el punto de vista periodístico. Una vez más, buen fin de semana y gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, buen fin de también. Igualmente. Buen fin de. Emiliano Montamat, fundador de Clinican, esta clínica de telemedicina canábica que es virtual, uno puede hacer una consulta y a partir de ahí, bueno, uno que tiene dolor crónico, por ejemplo, Vos